Hola, continuamos con esta serie de lecturas y comentarios del libro En el Jardín de la Fe, escrito por el rabino Shalom Arush. Hoy estamos en la sesión número 24 de esta serie de lecturas. Hoy veremos dos apartes muy interesantes, que son, el primero, no hay tribulaciones sin transgresiones, y el temor a Dios. En la pasada entrega, en la número 23, la entrega anterior, miramos los apartes de ¿por qué tengo sufrimiento? Miramos esa parte. Y el gran peligro. Miramos que ¿por qué tengo sufrimientos? Encontramos que cuando el ser humano, cuando el hombre o la mujer no agradece, no se sienten con la alegría, no se sienten contentos con la situación que tienen, con lo suyo propio, entonces esto trae a la vida sufrimientos, trae problemas, trae más circunstancias para una corrección. Y entre esa situación de los sufrimientos estaba también, se abarca parte del siguiente parte que miramos, que es el gran peligro. ¿Cuál gran peligro? Que resulta que cuando el ser humano manifiesta tristeza, inconformidad, desgano, desmotivación, ¿qué sucede entonces? Y molestia con lo que vive, por lo que le sucede, con las personas que están a su alrededor, con las circunstancias de la naturaleza, del entorno, de la ciudad, del país, etc. Entonces, desde el cielo, básicamente, se decreta que haya un juicio para mirar que esta persona está con tantas inconformidades, tantas insatisfacciones. Entonces, eso está demostrando que el Creador, de quien proviene todo, no está siendo justo con esa persona. Y entonces esa persona, de alguna manera, por esa situación de extrema inconformidad, de tristeza, de no alegría, de no contentamiento, de ingratitud, atrae sobre sí un juicio para mirar si el Creador realmente no está siendo justo con ella. Efectivamente, que al hacerse todo el proceso de juicio y el resultado final, donde se esclarece la verdad, es que el Creador se ha sido benevolente y ha sido bueno, y por ende, esa persona trae un juicio sobre su vida por no haber agradecido, como también está escrito. Lo mirábamos en Deuteronomio 28, 47, por no haber servido al Eterno, tu Dios, con alegría y con regocijo de corazón, una serie de calamidades vendrían. Esa fue la advertencia y esa fue la circunstancia, o más bien eso fue la evidencia de lo que sucedió cuando el Creador le manifestó al pueblo por qué le sobrevivieron o le iban a sobrevivir tantas calamidades, o le llegaron tantas calamidades por no haber servido con alegría. Entonces debemos guardarnos de ello, de no estar en una vida constante de inconformidad, de falta de alegría, falta de confianza, y de estar todo el tiempo con esa como molestia. Entonces, vamos a ver hoy estos dos apartes. Desde la página 105 veremos la 106, la 107 y la 108. Vamos a mirar entonces, no hay tribulaciones sin transgresiones. Todo esto está relacionado básicamente con lo que venimos mirando, y está muy relacionado con la lectura que hicimos ayer y en los últimos días. Leo para ustedes entonces en este momento en la página 105. Gracias por acompañarnos en esta serie de lecturas. Soy Frank Castrellón y esto es Casa de Estudio Beit Torah. Vamos entonces sin más a esta lectura. No hay tribulaciones sin transgresiones. Sobre la base que no hay tribulaciones sin transgresiones, depende y reposa toda la fe y el mundo entero. El hombre no tiene parte en la ley divina hasta que cree que todas las cosas y hechos que le suceden son milagros. No son resultado de la naturaleza, ni de las costumbres, tanto en general como en particular. Solo si cumple los preceptos, gozará de su recompensa, pero si los transgrediera, sufrirá su castigo. Todo está decretado desde lo alto. En otras palabras, solo quien vive con la creencia de que todos los sucesos del hombre provienen por decreto del Creador según sus acciones, y que no existen tribulaciones sin transgresiones, vive la verdadera fe. Entonces, a la luz de este texto, tenemos claro que, como dice esta parte, solo quien vive con la creencia de que todos los sucesos del hombre provienen por decreto del Creador según sus acciones, y que no llegan tribulaciones sin que previamente haya habido esa transgresión, ese pecado, ese yerro, esa no corrección, y que trae esa situación
de tribulación, esa persona que tiene esa premisa clara en su vida es la persona que vive con la verdadera fe. Existen dos posibilidades para explicar el error de quien dice que cree en la supervisión individual del Creador, pero no atribuye sus tribulaciones, hasta la más pequeña, a que son consecuencia de sus transgresiones. Veamos entonces cuáles son estas dos causas o esas dos posibilidades. La primera es el pensamiento erróneo de que el Creador castiga a sus criaturas sin causa. Y eso es un gran error, como si Él hubiera creado el mundo para atormentar a sus criaturas. Por supuesto que esto lo comprende bien todo hombre razonable, de que esta situación, esta perspectiva es una perversión. ¿Qué es una perversión? Pensar una cosa así del Creador, el bueno y benefactor. Como ya lo dijo el rey David en el Salmo 145, 17. Justo es el Eterno en todos sus caminos y benevolente en todas sus obras. Y también, como dice otro escrito, también el Eterno es recto. Es mi roca en la que no hay injusticia. Vemos que hasta las más viles criaturas hacen todo para beneficiar a sus descendientes. Y es verdad, si miramos la vida de personalidades que han sido villanos en un país, por no nombrar ciertas profesiones, de esas profesiones ilícitas, pero cómo se portan esos seres, esas personas que son, que quebrantan la ley como tal, toda la ley, no solamente la ley divina, sino la ley civil, a pesar de que son bandidos, valga la expresión, que actúan de una forma extralegal, fuera de la ley. ¿Qué pasa? Aún esa circunstancia, llegan a ser unas personas que cuidan su descendencia, le dan lo mejor a sus hijos. Ahora, si los viles hacen todo para beneficiar a sus descendientes, aquí seguimos con la lectura, ¿será entonces posible pensar que el Creador es peor que ellos? Está bien claro que la fe del quien siente esto está muy corrompida. Efectivamente, el Creador es bueno, es benevolente, no va a darle a ninguna persona el mal, ni siquiera aún mereciéndolo. Siempre Él actúa de una forma muy misericordiosa y hace llamados de atención para que el hombre se corrija su camino, su mal camino. Veamos la segunda posibilidad, cómo se explica este error de que la persona crea que ninguna tribulación trae transgresión. La segunda posibilidad es la falta de creencia en la supervisión individual, que se manifiesta en atribuir los sufrimientos a la naturaleza o al azar. También el inculparse a uno mismo o a otras personas, lo que es una completa herejía. Bueno, en esta segunda parte, en esta parte B, ya lo habíamos explicado, que quien tiene la verdadera emuná, la verdadera fe auténtica del Creador, entiende algo que es muy clave, que es claro. Lo primero, que todo proviene del Creador, y lo segundo es que al provenir del Creador es para bien. Y tercero, hay un mensaje del Creador en esto que me está permitiendo tener o vivir. Entendiendo esas situaciones o esas tres premisas de la fe, ¿qué sucede entonces? El hombre, esa persona, no va a pensar que cualquier situación que le ocurra en su vida es un azar o una situación de la naturaleza. El dólar subió, tuvo una pérdida en esta importación. El dólar bajó, tuve una pérdida en la venta o en mi exportación. Se me bajó el precio de venta y perdí plata. O un accidente en una vía, en la carretera, yendo de una ciudad a otra. Eso no fue una situación de la naturaleza o del azar. Esas situaciones, para un hombre de fe, sabe que no hay situaciones de la naturaleza o del azar que suceden en el universo, en el mundo, en la ciudad, en el país, sino que todo eso está articulado por el Creador. Lo mismo, pensar que esa mala decisión de haberse casado con la persona que él piensa que no es la correcta, la adecuada en este momento, o el accidente que tuvo porque él no pisó los frenos a tiempo, porque no volanteó a tiempo, y atribuye esa situación a que fue un error propio, también está mal. O que si iba por una vía y de repente un tercero, una persona externa pasó y le golpeó su carro y lo sacó de la carretera, ese accidente producido por un tercero, o el anterior que vimos, producido por sí mismo, por un hierro humano. Es decir,
La persona que tiene la fe no atribuye que cada circunstancia que sucede es un accidente de la naturaleza o del azar, ni un tercero o propio, sino que todo proviene del Creador, que el Creador así permitió. Aún un accidente por parte de un tercero o un accidente producido por sí mismo, por un aparentemente error humano. Entonces, todas esas situaciones entiende el hombre que camina con el Creador y que cree en el Creador, que no fue mi accidente, no fue mi culpa, no fue es que soy torpe, es que no vi bien, es que fui tonto, fui acelerado. No, así el Creador lo permitió. ¿Para qué? Porque de pronto esa es una situación en la que el Creador le está ahora amonestando y permitió un yerro propio o un yerro a un tercero, una equivocación, un accidente por parte de un tercero o una situación de la naturaleza o un bajonazo del dólar, por ejemplo. Otro asunto que es como si fuera la naturaleza, que es algo que no está ni en uno, ni en una tercera persona, sino que es una situación global, una situación de la naturaleza, podemos llamarlo también. Entonces, todas las situaciones hacen parte de que el Creador permite esas circunstancias para ajustar una cuenta y para llamar al hombre o a la mujer que necesita ese llamado de atención, esa vara del Creador para corregirse, ¿ya? También lo vimos de alguna manera que también esa situación es para beneficiar al hombre, porque cualquier corrección es para un bien a la final, como también lo vimos en el ejemplo de Job, que lo vemos en la Sagrada Escritura, ese libro muy lindo. Este hombre perdió todo, sus bienes, todos los bienes los perdió, pero todos les fueron restituidos al doble. Entonces, todo lo que él perdió, que pudo parecer como de forma trágica, accidentada por terceros, por la naturaleza, qué sé yo, todo eso finalmente no era para un mal, era para un bien superior, mayor de Job. Los hijos que él perdió, como lo decía en la anterior entrega, en la anterior sesión, los hijos que murieron de Job o Job, esos hijos no le fueron restituidos al doble, sino fueron la misma cantidad de hijos, porque lo explicaba. Solo lo que se perdió le fue restituido al doble. Como sus hijos no se perdieron, iban con Dios, fueron a descansar con el Creador, entonces no se les dio el doble porque no se perdieron, pero tuvo otra vez la misma descendencia, la misma cantidad de hijos e hijas. Entonces, sigamos con la lectura. La conclusión que sacamos es que el hombre que cree en la divina supervisión individual, es decir, que todo proviene del Creador, debe creer que cada pesar y privación que tiene también provienen de él, del Creador, y obligadamente tienen una causa. A Job, la causa por la cual le sobrevino esa calamidad es porque tenía que ser bendecido al doble. Y tenía entonces que, como dice el dicho, hay que sembrar para recoger. Entonces la siembra de él fue perderlo todo y ahora recoger el doble. Entonces, ahí hay una causa, pero a otras personas de pronto les llega una calamidad porque es un llamado de atención y debemos de recibir ese llamado de atención del Creador con regocijo, con alegría, porque es para nuestro bien final. De por sí, según la lectura, el hombre debe llegar a la conclusión que sus pecados y transgresiones son con justicia la causa de sus sufrimientos y que la intención del Creador con las tribulaciones que le trae es para su bien. ¿Y cuál es ese bien? Podríamos preguntarnos, ¿no? Estimularlo para que corrija sus acciones y que enderece su camino para merecer la buena finalidad y la vida feliz. Vemos que el hombre que vive según el fundamento, que no hay tribulaciones y transgresiones, incluso hasta lo que está en contra de su voluntad, lo acerca al Creador. Este hombre busca cómo conocer y conectarse con el Todopoderoso por medio de cada cosa que le sucede y trata de entender por medio de sus sufrimientos cómo el Creador desea acercarlo. Eso significa poseer la fe completa. ¿Más claro? Creo que no puede estar aquí, ¿no? Entonces, la fe completa es eso, entender que hasta los más terribles sufrimientos me están acercando al Creador y son para mi bien. Eso es vivir con la plena fe completa. Por eso es que el hombre que tiene la verdadera emuná, fe auténtica en el Creador, recordemos la definición de fe, según este libro, que es muy cierta, es plegaria o oración, o también un sinónimo es acercamiento al Creador constante. Y dos, es estar contento con lo que tiene. Porque si está contento con lo que tiene, eso es una consecuencia de haber creído que todo proviene del Creador y que todo es para mi bien y que en todo eso hay un mensaje que el Creador me está dando. Vamos entonces al siguiente capítulo, al siguiente aparte para terminar esta lectura. En la página 107, temor a Dios. En esta parte les voy a adelantar, vamos a ver 3 niveles del temor al Creador. El primer nivel, el más bajo, es el temor al castigo. El segundo es el temor al pecado. Y el tercero es el temor a la grandeza del Creador. Ya lo vamos a ver un poco mejor. Temor a Dios. El título temeroso de Dios
se puede aplicar solo al hombre, que se hace examen de conciencia cada día, confiesa al Creador sus transgresiones, le pide perdón y se esfuerza en rectificar sus acciones. El hombre que no hace caso a esto demuestra que vive con la sensación de que es el dueño de sí mismo y no tiene a quien informar de sus acciones. Ese hombre siente que puede hacer lo que quiere porque no hay quien lo castigue, lo que demuestra que incluso está alejado del más bajo y básico grado del temor a Dios llamado el temor al castigo. Hay gente que dice, eso no hay ningún castigo, no hay nada. El infierno es en este mundo y punto, ya. Ni siquiera temen al castigo. No es el temor ideal al Creador, ¿no? O sea, pero por lo menos la gente que tiene el nivel más básico, el más bajo, que es el temor al castigo, decir, no, si yo hago lo malo, hay una ley que dice que la ley de la siembra y la cosecha, si yo obro mal, pues me llega un mal. Al menos por el temor al castigo no hace lo indebido. Por lo menos está haciendo pendiente de sus acciones, pero no es el nivel ideal. Miremos el siguiente nivel. Si poseyera más simple, estamos hablando de esa persona que no tiene el temor al castigo. Si poseyera esa persona el más simple temor al castigo, tendría miedo de ser castigado por sus faltas. Seguramente sería examen de conciencia cada día, confesaría al Creador sus pecados y pediría perdón por cada transgresión o falta que comete. También pediría y suplicaría ser salvado de pecar o transgredir en el futuro. En verdad, el que no examina su conciencia cada día está lejos de la mínima rectitud y decencia. Incluso, según el criterio de este mundo, cuando un hombre ofende a otro o lo daña, debe dirigirse a él y pedirle disculpas. Y si es obligatorio, debido a la virtud de la honradez, portarse así respecto a otras personas, con mayor razón es obligatorio comportarse así cuando aflige al Creador que le dio la vida, que lo anima y lo beneficia en cada momento. Por supuesto. Y por supuesto que este hombre está lejos del segundo grado llamado temor al pecado, que significa saber que la transgresión es muy perniciosa y hacer todo lo posible para no pecar. Tanto más que está lejos del grado superior llamado temor a la grandeza del Creador, que significa avergonzarse de transgredir e incluso cometer la más pequeña falta contra el Rey del Universo. Entonces, el temor al castigo es pensar que debo organizar mis acciones, hacerlas correctas, porque si no, viene un castigo sobre mi vida. Bueno, es el más bajo de los niveles de temor al Creador, pero es válido. Por lo menos comenzar por ahí, pero hay gente que no tiene ni siquiera ese temor al castigo. Y efectivamente, está tan cegada que no ve, todo el mundo ve que de pronto los castigos que están recibiendo, las tribulaciones que reciben, están relacionadas con su pecado, con su falta de corrección personal, pero esa persona no se da cuenta, que es por eso y sigue en su misma perdición. Tampoco esa persona que tiene temor al castigo se acerca al temor al pecado, porque si superara el primer temor al castigo, podría ascender al temor al pecado. ¿Qué es el temor al pecado? Es decir, es como cuando alguien dice, caramba, hay un veneno, entonces si tomo ese veneno, pues, me hago daño, puede causar eso la pérdida de mi vida. Entonces, el temor al pecado es eso, entender que el pecado es como un veneno que carcome y daña el alma, daña el ser. Entonces, sabe que ese pecado lo puede envolver y dice, teme al pecado. Yo me cuido para no caer, verme envuelto en situaciones de pecado, de desviarme del propósito del Creador que tiene para mí. Y si no llegase a ese nivel del temor al pecado, pues no puede llegar todavía al temor a la grandeza del Creador, que es desde la más mínima mitzvah o mandamiento, lo va a respetar, va a entender que las mínimas acciones honran al Creador y se esmeran por eso. Miremos entonces, sigamos con la lectura. Encontramos entonces que la esencia del temor a Dios empieza cuando el hombre cree en la recompensa y castigo que hay en este mundo. Cuando hablamos de castigo, o como el autor lo propone, o como se tradujo al español del hebreo, porque la obra fue originalmente escrita en hebreo, también una traducción o una interpretación fiel es que cuando se habla de castigo es una reprensión, una corrección, como decir la vara para que se enderece, ¿vale? Entonces, la esencia del temor a Dios empieza cuando el hombre cree en la recompensa y castigo que hay en este mundo, es decir, que cree que todo lo que le sucede, sus éxitos o sus sufrimientos, todos provienen del Creador, que lo recompensa o lo castiga según sus acciones, y por consiguiente realiza un examen de conciencia cada día. Esto es posible solo cuando se vive desde la base que no hay tribulaciones y transgresiones. Todo hombre que desea que todo le vaya como se debe, triunfar en la vida, que todo esté bien, etc.,
y cuando sabe que si pecará será castigado ya en este mundo, ciertamente se despierta en él el temor al Creador, que lo estimula a examinarse a sí mismo cada día y rectificar sus acciones, para que no le lleguen los sufrimientos. Cuando ve que fracasó y transgredió, ¿qué hace este hombre? Se arrepiente y confiesa al Creador sus pecados, y tanto más cuando ya le llegaron tribulaciones, es estimulado a arrepentirse para que le abandonen estas tribulaciones a él. También teme que si no retornará al Creador, será castigado, es decir, vendrá una vara sobre él. ¿Para qué? También teme que si no retornará al Creador, será castigado todavía más, porque cuando el hombre no se despierta por las tribulaciones, ellas se intensifican más y más. Todos estamos en esta vida para volver al Creador, y es verdad, todos tenemos un ciclo de vida. Después de ese ciclo de vida que se termina, tenemos que retornar sí o sí al Creador a dar cuentas de lo que hicimos, y mejor llegar con las cuentas al día, y eso se hace retornando al Creador en esta vida, no esperando para retornar cuando se acaba el tiempo o el ciclo de la vida. Entonces hay que retornar a diario en ese examen personal y en ese arrepentimiento y en ese cambio constante y diario. Es importante. Sigamos con la lectura. Ya estamos en la página 108 para culminar con estos 2 párrafos. Todo el tiempo que el hombre atribuye sus sufrimientos a algo de este mundo y no a sus transgresiones, es señal de que está completamente lejos del temor a Dios, y está muy claro que vive sin rendir cuentas de sus acciones al Creador, y no solo que no se despierta con todo lo que le sucede para retornar de su mal camino, sino que cae más y más profundamente en un sueño espiritual, en apatía y en oscuridad. Que el Creador nos guarde de caer en eso. Pensar que todo es nada más que estoy de malas ahorita, eso ya ahorita se me pasa esa mala racha. Lo estaba viendo, o fue un accidente en la naturaleza, o fue un tercero que se atravesó, ese fulano, no sé qué más. Y no entiendo que todas las situaciones que están pasando están originándose precisamente o se están sucediendo como una consecuencia de unas malas acciones que no he corregido, y el Creador es el que me está ahora llamando la atención para que me corrija. Solo por el fundamento que no hay tribulaciones sin transgresiones podrá haber temor a Dios, porque el hombre sabe claramente: hay sufrimientos en el mundo, hay castigos, está la vara, y se despierta en este ser humano, en este hombre, el temor al castigo. Desde ahí el hombre empieza a subir los grados del temor hasta que llega al temor al pecado, temer estar en esos hierros de pecado, y después llega al temor de la grandeza del Creador. Todo el miedo que tenemos de todo tipo de aflicciones es solo debido a que el temor se viste, entre comillas, dice acá, en estas aflicciones para despertar en el hombre el temor al castigo y eventualmente llevarlo al puro y lúcido temor al Creador. Muchas veces hemos mirado que el temor de la sabiduría, el principio de la sabiduría, dice Proverbios 1:7, es el temor a Dios. Es un temor reverente, por supuesto. No es un temor de pánico y miedo, como quien dice, como cuando alguien dice: wow, yo no me quiero ver en un tsunami porque eso me da temor. No es un temor de destrucción, sino el temor al Creador es un temor de reverencia, de saber que se está ante el gran Rey de Reyes, ante el amo de todo lo creado, el amo y dueño de todo lo que existe, y el amo de nuestras vidas, a quien tenemos que rendir cuentas de todo lo que hacemos, de todo lo que decimos, de todo lo que miramos, codiciamos, escuchamos y queremos seguir escuchando, o viendo y queremos seguir viendo, y hacia donde nos dirigimos. Entonces, ese verdadero temor al Creador que dice Proverbios 1:7, que el principio de la sabiduría es el temor al Creador. Ese temor al Creador no llega así porque sí. Yo ahora soy muy reverente al Creador y trato de esmerarme por hacer lo más correcto delante de sus ojos, sino que primero entienden que hay un temor al castigo, que si no hago las cosas bien me viene una consecuencia. Desde ahí comienza el asunto. Desde ahí se puede llegar a un siguiente nivel, que es un nivel aún mejor, mayor. Es el temor precisamente al pecado, ya no al castigo, sino a aquello que me trae el castigo. Temor a haberme involucrado en cosas que no están bien. Entonces, luego de ello, ya llego a ese temor puro al Creador, que es cuál es, llego a conocerle, a entender, después de entender que todo proviene de Él, que todo es para mi bien, que Él se preocupa por mí, que Él ve y me quiere colocar circunstancias todo el tiempo para corregirme, para que yo abandone mi mal caminar y me corrija y haga lo mejor, y a la final sea bendecido y no venga sufrimiento sobre mi vida. Entonces ya lo miro con unos ojos diferentes, y ya todo lo que sucede lo agradezco a Él,
me siento alegre, bendecido, y lo tengo muy presente en mi vida. Hablo más con Él, me relaciono más con Él, y ya el temor no es al castigo, sino mi temor, mi reverencia es: Creador, aquí estoy, me presento. Cambia toda la perspectiva. Entonces, que el Creador nos ayude y que en estos días podamos trabajar más sobre esos niveles del temor al Creador y lleguemos a ese nivel puro, al nivel más alto, más supremo, que es el temor verdadero, reverente al Creador, más que al castigo o al pecado, al verdadero temor o reverencia al Creador. Y así, si entendemos que no hay tribulaciones sin transgresiones, vamos a tener una vida más tranquila y bendecida. Que el Creador te bendiga y te guarde, que te permita tener un buen día o una buena noche, el momento en que estés viendo este video, y que tengas shalom en tu vida, que es paz, y en tu familia. Nos vemos entonces en la próxima sección. Hoy es viernes, ya entrando casi Shabbat. Nos vemos en la próxima semana. Shalom, shalom. Bye, bye.